Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartimos la poderosa palabra de Dios, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy, por el poder de tu palabra, el Espíritu Santo se ha derramado en tantos corazones. Que la compuerta del cielo, Padre, en este día se abra para las familias, hogares, personas, Señor, que están en medio de las tempestades. Envía, Señor, la presencia poderosa del Paráclito divino en los hospitales, en la vida de esas personas que están postradas en las camas. Aquellos matrimonios, Señor, que están diciendo que ya no tiene solución. Por aquellos jóvenes, Señor, que la sociedad ya está condenando por estar en la droga, en el alcohol, en la delincuencia. Que tu Espíritu Santo demuestre, Señor, que tú tienes poder sobre todo, sobre las tempestades, sobre las tormentas, sobre las dificultades. Que tu poder, Señor, se manifiesta en este día sobre las personas que están pasando dificultades. Glorifícate, amado Dios, en este día. Ruach Santo, descienda, Señor, bautiza cada corazón. Esa persona que está escuchando este audio, Señor, sienta tu presencia en este momento. Que sienta la presencia del Espíritu Santo, Señor. Toque esas heridas sanando, amado Dios Todopoderoso. Tu palabra que tiene poder en este día, Señor, sana tantas heridas. Y compartimos en San Mateo, en su capítulo 8, verso 23 al 27, para gloria y honra de Dios. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Bendito sea el santo nombre de Dios. Que el Señor hoy añada tremenda bendición a esta poderosa palabra y así pueda sanar tantas heridas, tantas enfermedades, tantos dolores. Bendito Dios. Tremenda palabra de Dios, amado. Pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar los obedecen? Bendito sea Dios. ¿Quién será este que se está levantando para ordenar al viento, para ordenar al mar que se calmara? Bendito Dios. ¿Quién será este que hasta el mar, hasta el viento, la tormenta, los huracanes lo están obedeciendo? ¿Quién será este? Bendito sea Dios, amado. Jesucristo es el Señor. A Él se somete todo porque Él ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Lo dice la palabra en Mateo 28, 18. Bendito Dios. San Juan 20:20 en adelante, Jesús dijo que el Padre le ha dado todo poder. Jesús tiene tanto poder, amado, que la naturaleza le obedece. Y la palabra comienza diciendo, amado, que antes de que sucedieran todo esto, antes de que se manifestara el poder de Jesucristo, antes de que los apóstoles se admiraran por el hecho de Jesús, por la acción del Señor, dice la palabra de que Jesús se subió a una barca y sus discípulos lo acompañaron. Encontramos en la palabra de Dios en tantos pasajes bíblicos esta misma acción. Jesús se sube a la barca o los discípulos se suben a la barca
También dice en San Mateo capítulo 18, Mateo 14, verso 22. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Aquí encontramos también a los discípulos que por orden de Jesús se subieron a la barca. También Hechos de los Apóstoles en su capítulo 27, versículo 13. Pablo y los demás tripulantes, dice la palabra, que pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Todo el comienzo es bueno. Cuando se subieron a la barca no había tempestad, no había viento. Jesús, al subirse en la barca, amado, el mar estaba calmo. El agua parecía algo, amado, insignificante, sin peligro. Y tampoco se veía, amado, una tempestad. No se veía amenaza, todo era un comienzo lindo. La brisa suave acompañaba para que este navío comenzara a remar mar adentro. Bendito Dios. Esta barca, amado, es tu familia, es tu hogar, es tu propia vida. Comenzaste un noviazgo, amado, el viento suave, una brisa suave, todo calmo, todo amor, era bueno, alegría, compartir. Ni siquiera venían los hijos. Emprendiste un buen negocio, todo era bueno, había clientes. Comenzaste tu estudio en la universidad, en los colegios. No había dificultades, no había problemas. Todo emprendimiento al comienzo es bueno, todo calmo, brisa suave, bendito Dios. Cuando tú emprendiste el camino del Señor, comenzaste, amado, este camino de Dios, a tomar compromiso en tu capilla, en tu comunidad, en tu parroquia. Todo era calmo, todo era brisa suave. Pero la palabra dice, amado, en el evangelio de hoy, que de repente en esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Bendito sea Dios. Después de la calma vienen las tormentas. Se levantó en el medio del mar, amado, una ola tan tremenda, tan gigantesca. La dificultad es grande. Lo que está enfrente de esa barca, amado, es una ola que parecía imposible pasar. Una dificultad gigantesca se presenta en medio del mar. Entonces, amado, dice la palabra de Dios también en Mateo 14, 22 en adelante, que cuando ya estaba en el medio del mar, se desató también una tremenda tormenta, al igual que en Hechos que leíamos en el capítulo 27. Ahora el versículo 14 dice: pero poco después, un viento huracanado del noreste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Después de una brisa suave, parecía que no iba a haber problemas, parecía que no iba a haber dificultades. Así fue todo el comienzo, amado. Hoy capaz tú te encuentras en esta barca en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Capaz tu matrimonio en este mismo momento, amado, está en medio de esta tormenta, grande dificultad de tu hogar, tu familia. Qué tremendo, amado, cuando uno se encuentra en medio de este vendaval, en medio de este viento huracanado. Lo único que entraron a los apóstoles, a los discípulos, era el miedo, la desesperación. Por eso dice la palabra de que cuando la barca ya estaba cubierta por las olas, pero Jesús se había dormido, entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Bendito sea Dios. Gracias a esta tormenta, amado, que vino, ese Jesús que estaba dormido en la barca, Jesús, amado, que había sido olvidado en esa barca. Llegó la tormenta. Capaz está pasando en tu casa, olvidaste a Jesús.
Abandonaste tu vida espiritual, abandonaste tu vida de oración, tu ministerio. Tú necesitas una tormenta en tu vida, necesitas una enfermedad, necesitas una dificultad, un problema, una pérdida del trabajo. ¿Para qué? Para volver a Jesucristo, para volver a gritar al Señor: Señor, salva mi casa, salva mi familia, salva mi matrimonio. Nos estamos hundiendo, nos estamos despedazando, Señor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando llega la tormenta, amado, es el momento para acercarse a Dios. Cuando llegan las dificultades en nuestra vida, muchas veces la dificultad, la enfermedad, los problemas nos lleva hasta la presencia de Jesús. Para despertar al Señor, dice la palabra en Jonás, en su capítulo 1, versículo 1 en adelante. Jonás, enviado por Dios para misionar, pero este hombre desobedeció el mandato de Dios y tomó otro camino, otro rumbo. ¿A cuántos jóvenes le pasa eso? ¿A cuántos predicadores el Señor le ha ordenado para que se vaya a predicar, para que tome un compromiso? ¿A cuántos catequistas le está pasando? ¿A cuántos siervos del Señor que se han desviado por el camino? Jesús te ha enviado a tu parroquia, a tu capilla, a una comunidad para ejercer un ministerio. Lo mismo pasó con Jonás, pero este hombre sacó un pasaje para ir a otra ciudad, para ir a tomar otro rumbo. Cuando ya Jonás iba navegando a otro rumbo, dice la palabra en el versículo 4. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar la barca, echaron todas las cargas al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado dormido profundamente. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Bendito sea Dios, amado. Qué poderosa esta palabra, este mensaje. Jonás, un gran siervo de Dios, un profeta del Señor, que fue enviado para advertir a una nación entera, a una ciudad entera, Nínive, a predicar la palabra. Pero este hombre, al desobedecer el mandato de Dios, al abandonar su ministerio, se fue a otro lado, otro rumbo tomó, otro barco, otro camino, bendito Dios. Y fue necesario que se desatara este viento huracanado. ¿Para qué? Porque Jonás olvidó su ministerio, se entró en lo más profundo de aquel barco para quedarse dormido. Si tú eres Jonás, hermano, que abandonaste tu ministerio, que dejaste de ejercer ese don que Dios te ha dado, cuidado con la tormenta, porque Dios, amado, no te está olvidando. Dios te está dando una oportunidad para que vuelva a levantarte. Dios está esperando, amado, para que tú puedas volver a tomar ese camino de ejercer nuevamente tu ministerio. Y si no lo haces y lo hiciste como Jonás, seguir dormido en ese barco, cuando venga la tempestad es para que te levante y clame a tu Dios. Cuando la tormenta llega a tu vida es para que te levante, como este capitán le dijo a Jonás: hey, hombre, tú dormilón, tú que estás abandonando tu ministerio, tú que estás abandonando tu misión, tú que te estás durmiendo ahí, levántate y clama a tu Dios. Ponte de pie. Es hora de clamar a tu Dios. Esta tormenta es para que tú te levantes, para que te despiertes, Jonás. La tormenta es para que se despierte el padre de familia de esa casa que está perdido en el alcohol. Esa tormenta que te viene, ese problema, esa dificultad, problema con la justicia, en el hospital, en tu hogar, en tu familia. Esa enfermedad que tiene tu madre. Es, amado, necesario. ¿Para qué? Para que un Jonás se despierte. Para que la familia se acerque junto a Jesucristo. No para llorar al enfermo, sino que para decir a Jesús: Señor, despiértate porque nos estamos hundiendo.
Nuestra casa, nuestra familia se está hundiendo. Nuestro hogar se está perdiendo, Jesús. Se está despedazando nuestra familia. Bendito sea Dios. Los discípulos al acercarse a Jesús para decirle eso: Señor, sálvanos. Señor, salva nuestra barca. Salva mi vida de esta droga. Señor, sácame de esta tormenta que me está matando, que me está ahogando poco a poco. Pedro lo hizo, amado. Si Pedro lo hizo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? El gran Pedro, primer papa de la iglesia, amado, lo hizo. Se reconoció que él ya no podía más en medio de esta tormenta. Y dice Mateo 14, versículo 29. Jesús le dijo a Pedro: ven, Pedro. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: sálvame, Señor. Bendito sea Dios, amado. Tremendo Pedro, caminando sobre agua mucho tiempo, caminando sobre tormenta, pero este hombre es limitado. Este hombre, amado, su fuerza es limitada. La valentía de Pedro es limitada. Pedro caminaba en dirección a Jesús. Pedro iba caminando sobre agua, sobre tormenta, imagínate, amado. Pero llegó el momento en que él ya no pudo más. Llegó el momento en que Pedro no pudo más resistir. Y comenzó a notar la fuerza de su enemigo, la fuerza de la tormenta, la fuerza del mar. En ese momento Pedro comenzó a hundirse. Pero dice la palabra que él gritaba a Jesús diciendo: Señor, sálvame. Pedro levantó su mano en ese momento, lo único que podía sacar afuera, porque todo él ya estaba hundido allá en la tormenta. ¿Cuántos Pedro, amado, está hundido en este momento? Que necesita volver a levantar su mano, necesita volver a alabar a Dios, necesita volver a orar, necesita volver a ayunar, necesita volver a clamar a su Dios diciendo: Señor, sálvame, arráncame de medio de esta tormenta, arráncame del medio de mis pecados, no puedo más, Señor, sálvame, bendito Dios. Y al instante Jesús se acercó para decirle a Pedro: ¡qué poca fe tiene, hombre! Lo agarró de la mano y lo sacó. Al igual que en esta barca, Jesús se despertó y preguntó: ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué temen? ¡Qué poca fe tienen! Y dicho esto, se levantó Jesucristo. Y cuando Jesús se levanta, amado, es el momento de la gloria. Cuando tu clamor, cuando tu súplica, cuando tu oración lo levanta a Jesús, espera milagro, amado, en tu vida. Cuando llegó la hora en que Jesús escucha tu oración, tu súplica, tu llanto, ese es el momento en que vas a ver, a contemplar el poder de Dios en tu vida. Porque Jesús se está levantando no para hacer cosas pequeñas. Jesús se levanta en medio de esa barca para decir a la tempestad, a la tormenta, al cáncer, al SIDA, a la enfermedad incurable: a ti te digo, cálmate. Y Jesús calmó. Y desapareció aquella tempestad que parecía invencible. Desapareció la tormenta tan grande. Desapareció aquel cáncer que estaba consumiendo a esa mujer, a ese hombre. Yo no sé a quién va dirigido este mensaje, pero sé que a muchas personas hoy Jesús le está hablando. Que el Señor, amado, pueda tocar tu corazón y volver a Dios por medio de esta palabra poderosa que compartimos en el nombre de Jesús. Y comparta, amado, con otra persona este audio. Bendiciones.